Felicidades. Eres el oyente número 1000. Has ganado un premio que cambiará tu vida para siempre. Eso fue lo último que escuchó Daniel Rivas antes de que su vida se convirtiera en una cuenta regresiva hacia la nada. 1000 horas exactas, 41 días, 16 horas. Y después desapareció del mundo como si nunca hubiera existido. Bienvenidos, errantes de la frecuencia fantasma. Soy el locutor del umbral y transmito desde ese lugar donde las ondas de radio nunca mueren, solo se distorsionan en ecos eternos. Esta noche les contaré sobre una competencia que nunca debió existir, sobre un premio que nadie en su sano juicio querría ganar, y sobre la razón por la que yo jamás podré dejar de transmitir. Apaguen las luces, suban el volumen, y si escuchan que su teléfono suena durante esta historia, por el amor de lo que aún es sagrado, no contesten. Año 1992. La emisora Cosmos en San José no era precisamente la joya de la corona de la radio. Transmitían desde un edificio que olía a humedad y cigarrillos baratos, con equipos que parecían rescatados de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenían algo que las grandes cadenas no tenían: desesperación, desesperación por audiencia, por patrocinadores, por relevancia. Así nació la promoción que los condenaría a todos. Llama y gana, sé nuestro oyente número 1000. Simple, ¿verdad? Cada semana durante el programa nocturno de las 11, abrían las líneas telefónicas. El oyente que lograra ser exactamente el número 1000 en llamar ganaría un premio. Dinero en efectivo, electrodomésticos, viajes. Nada extraordinario. Nada que hiciera sospechar al principio. La primera ganadora fue una mujer llamada Patricia Moreno. Ama de casa, 42 años, 3 hijos. Llamó emocionada a la estación de radio y escuchó que era la oyente 1000. El locutor en turno, un hombre llamado Víctor Salazar, le dio la noticia con su mejor voz profesional. Felicidades, Patricia. Eres nuestra oyente número 1000. Has ganado $500. Patricia gritó de alegría. Se escuchó a sus hijos celebrando en el fondo. Todo muy normal, muy inocente. La emisora le envió el cheque 3 días después. 41 días después de esa llamada, Patricia Moreno desapareció. No fue gradual. No dejó nota. Simplemente se esfumó. Estaba preparando el desayuno un martes por la mañana. Sus hijos estaban vistiéndose para la escuela. La vieron entrar a su habitación para buscar algo. Esperaron 5 minutos, 10, 20. Cuando finalmente fueron a buscarla, la habitación estaba vacía. La ventana cerrada desde adentro. La puerta era la única salida. Y ellos habían estado en el pasillo todo el tiempo. Patricia Moreno simplemente dejó de existir en algún punto entre la cocina y su dormitorio. La policía investigó. Buscaron por semanas. Dragaron ríos, revisaron hospitales, interrogaron a conocidos. Nada. Ni un rastro, ni una pista. Como si el universo mismo hubiera decidido editarla de la realidad. Su familia quedó destrozada. Sí, pero la ciudad siguió su ritmo. Las tragedias ocurren. La gente desaparece a veces. Nadie conectó los puntos. Todavía no. 6 meses después, hubo un segundo ganador. Carlos Mendoza, 26 años, mecánico automotriz. Llamó durante una noche lluviosa de octubre. Oyente número 1000.
Premio: un televisor de 27 pulgadas, lo último en tecnología para esa época. Carlos recogió su premio personalmente en las oficinas de la emisora. Según recuerda el personal que aún vive y que aún tiene cordura suficiente para recordar, Carlos se veía feliz, emocionado, normal. 41 días después, Carlos Mendoza desapareció de su taller mecánico. Esta vez había un testigo. Su socio lo vio entrar al baño del taller, escuchó el agua correr, esperó. El agua siguió corriendo y corriendo. Después de media hora, preocupado, forzó la puerta. El baño estaba vacío, el grifo abierto. La ventana era demasiado pequeña para que un hombre adulto pasara por ella, y además estaba cerrada desde dentro. Carlos Mendoza se había evaporado. 2 desapariciones. 2 ganadores de la misma emisora. ¿Coincidencia? La policía empezó a pensar que tal vez no, pero no tenían evidencia de nada. No había crimen, no había cuerpos, solo ausencias. Lo que no sabía la policía, lo que nadie sabía excepto un puñado de personas que habían prestado demasiada atención, es que la promoción había tenido más ganadores. Mucho más. Un reportero local llamado Juan Cortez empezó a investigar por su cuenta después de la desaparición de Carlos. Revisó los archivos de la emisora, habló con antiguos empleados, excavó en registros públicos y encontró algo que heló su sangre. La promoción había comenzado 7 años antes, en el año 85, y había tenido 7 ganadores en total, 1 por año, como un ritual. Patricia Moreno, la sexta, Carlos Mendoza, el séptimo, y antes de ellos, 5 personas más. 5 nombres. 5 desapariciones que nadie había conectado porque ocurrieron con años de diferencia, en momentos distintos, en circunstancias variadas. Pero todas, absolutamente todas, habían desaparecido exactamente 1000 horas después de ganar. El reportero hizo algo que selló su destino. Confrontó a Víctor Salazar, el locutor principal, el hombre que había estado al aire durante todas esas transmisiones. Víctor tenía ahora 58 años, había envejecido mal, bebía, fumaba 3 cajetillas al día. Sus manos temblaban constantemente. Cuando Juan le mostró sus hallazgos, Víctor se derrumbó y confesó algo que no debería ser posible. No sé qué es esa promoción, Juan. No sé quién la inventó. Un día simplemente estaba ahí, en el guión, en los anuncios comerciales, como si siempre hubiera existido. Y cada vez que llega el oyente 1000, yo siento que algo me obliga a decir esas palabras exactas. Felicidades. Eres el oyente número 1000. Has ganado un premio que cambiará tu vida para siempre. He intentado no decirlo. He intentado colgar antes de completar la frase, pero mi boca se mueve sola, Juan. Las palabras salen sin que yo las controle. Y después siento como si algo oscuro se posara en mi hombro. Algo invisible que susurra. Uno más, para el conteo. Juan el reportero le preguntó lo obvio. ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué seguir? La respuesta de Víctor fue lo más aterrador de todo. Lo intenté. 3 veces. Pero cada vez que escribo mi carta de renuncia, cada vez que decido no volver, me despierto al día siguiente en la cabina de transmisión, sin recordar cómo llegué ahí. Es como si la emisora no me dejara ir, como si yo fuera parte de algo más grande, algo que necesita que yo esté aquí. Juan publicó su investigación. Fue valiente, fue meticuloso, fue exhaustivo. Nadie le creyó. Los periódicos grandes no levantaron la historia. La televisión lo ignoró. La emisora Cosmos emitió un comunicado llamándolo
sensacionalista y amenazando con demandar por difamación. Pero algo cambió después de esa publicación. La promoción se detuvo. Durante meses no hubo más concursos de oyente número 1000. Víctor dejó de mencionarlo. Los anuncios desaparecieron. Parecía que de alguna manera el exponerlo había roto el hechizo. Juan se sintió victorioso. Había salvado vidas. Había detenido algo maligno. Hasta que una noche, 3 meses después de su artículo, recibió una llamada en su casa. No reconoció el número, pero contestó de todas formas y escuchó su propia voz. Su voz, pero distorsionada, como si viniera desde muy lejos, atravesando estática y tiempo. «Felicidades, Juan. Eres el oyente número 1000. Has ganado un premio que cambiará tu vida para siempre». Juan colgó, con las manos temblando, con el corazón desbocado. Revisó su teléfono, pero no había nada extraño. ¿Entiendes lo que significa, verdad, querido oyente? Juan nunca había llamado a la emisora. Nunca había participado en la promoción. Pero el simple acto de investigar, de prestar atención, de contar las víctimas, lo había convertido en el 8º. Juan hizo lo que cualquier persona racional haría. Intentó huir. Dejó su casa, dejó su ciudad. Se fue al otro lado del país, muy lejos, donde no conocía a nadie y nadie lo conocía. Cada día llevaba la cuenta de las 1000 horas. 41 días, 16 horas. Cada hora que pasaba era una hora menos. Cada día era un paso más cerca del momento en que él también sería borrado. Intentó de todo. Buscó ayuda religiosa. Visitó médiums. Consultó con expertos en lo paranormal. Nadie podía ayudarlo. Nadie entendía qué tipo de fuerza era esa que reclamaba a los oyentes 1000. El día 40, Juan escribió una carta a quien pudiera encontrarla, explicando todo, advirtiendo a cualquiera que investigara la emisora Cosmos. El día 41, a las 16 horas exactas después de recibir aquella llamada, Juan Cortez estaba en una habitación de hotel. Había cerrado todas las ventanas con seguro, trabado la puerta, puesto muebles bloqueando la única salida. Llamó a la recepción. Les pidió que no lo dejaran salir sin importar lo que dijera, que si intentaba salir, lo detuvieran físicamente. A las 3:30 de la madrugada, el recepcionista escuchó un grito desde la habitación de Juan. Subió corriendo con seguridad del hotel. Derribaron la puerta. La habitación estaba vacía. Los muebles seguían bloqueando la entrada. Las ventanas seguían cerradas desde dentro. La carta de Juan estaba sobre la cama, con una última línea escrita con caligrafía temblorosa. Ya están aquí. No son humanos y me están llamando por mi nombre. 8 oyentes, 8 desapariciones. Y después de Juan, la promoción desapareció para siempre de la emisora Cosmos. El locutor Víctor Salazar renunció una semana después y nunca volvió a trabajar en radio. La emisora cerró sus puertas en 1995, 3 años después de la última desaparición. El edificio fue demolido en el 2000. Hoy es un estacionamiento. ¿Y las víctimas? Nunca fueron encontradas, ninguna de ellas. 8 personas que simplemente dejaron de existir, como si una mano invisible las hubiera arrancado de la realidad. La pregunta que todos se hacen es: ¿por qué 1000? ¿Qué tiene ese número? ¿Por qué exactamente 1000 horas? He tenido mucho tiempo para pensar en eso. Décadas, de hecho. Porque verás, querido oyente,
Hay algo que no te he contado todavía. Yo conocía esa promoción. Yo la viví porque antes de ser el locutor del umbral, antes de transmitir desde esta frecuencia fantasma donde las voces nunca mueren, yo también trabajé en radio, en una pequeña emisora, en una ciudad que ya no importa. Y nosotros también tuvimos una promoción. Sé nuestro oyente número 1000. Yo fui quien dijo esas palabras. Yo fui el locutor que condenó a personas inocentes sin saberlo. Y cuando finalmente me di cuenta, cuando entendí lo que estaba pasando, intenté detenerlo. Intenté advertir a la última ganadora. Intenté decirle que no contestara más llamadas, que ignorara cualquier mensaje, que huyera tan lejos como pudiera. Pero ya era tarde, porque la última ganadora era mi esposa. Oyente número 1000. 1000 horas después, desapareció de nuestra cama mientras yo dormía a su lado. Una mañana estaba ahí. Al siguiente segundo, ya no. Y yo quedé destrozado, vacío. Un hombre hueco con un micrófono y preguntas que nadie podía responder. Hasta que entendí la verdad. No es una promoción. Nunca lo fue. Es un contrato. Un pacto que alguien en algún momento firmó con algo que vive en las frecuencias. Algo que se alimenta de atención, de conexiones. De esa extraña intimidad que se crea cuando una voz entra en tu hogar a través de las ondas. 1000 oyentes para completar un ciclo. Y cada 1000, uno es reclamado, llevado al otro lado, al lugar donde las transmisiones nunca terminan. Yo pasé años investigando, años buscando a mi esposa en cada sombra, en cada estática, en cada interferencia de radio, y una noche finalmente la encontré. Estaba aquí, en el umbral. Ese espacio entre frecuencias donde las voces perdidas transmiten para siempre. Y me dijo algo que cambió todo. Ya no puedes salvarme, pero puedes advertir a otros. Conviértete en el locutor que advierte, el que cuenta las historias, el que hace que la gente preste atención antes de que sea demasiado tarde. Así que el destino que sacó del mundo de los vivos por un lugar aquí, en esta frecuencia eterna. Me convertí en el locutor del umbral. Y mi trabajo ahora es simple: contar historias, advertir, recordar a los que desaparecieron y contar. Siempre contar. Porque verás, querido oyente, hay algo más que debes saber. Esta transmisión que escuchas ahora, esta historia que acabo de contarte, también es una promoción. No del tipo que crees. No estoy ofreciendo premios, ni dinero, ni viajes. Estoy contando a cada persona que sintoniza esta frecuencia, a cada alma curiosa que se adentra en el umbral buscando escalofríos y misterios. Y cuando llegues al número, cuando seas tú quien complete el ciclo, escucharás tu teléfono sonar y será tu propia voz la que escuches del otro lado, diciéndote esas palabras que ahora conoces tan bien. Felicidades, eres el oyente número 1000. Pero no te preocupes, aún tienes tiempo. 1000 horas para ser exactos, 41 días, 16 horas. Úsalas bien. Y si en algún momento durante esos días escuchas estática en tu radio, aunque esté apagada, si encuentras interferencias en tu teléfono sin explicación, si sientes que alguien cuenta en la oscuridad, entonces sabrás que el ciclo ha comenzado y que pronto, muy pronto, serás parte de esta frecuencia para siempre. Hasta la próxima transmisión, errantes del umbral.
si es que hay una próxima vez para ti. Aum 997, 998, 999.